Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Padre Celestial. Buenos días, Maestro, Espíritu Santo de Dios. Desciende sobre nosotros con poder y abre nuestro entendimiento para poder captar las cosas que en esta mañana tú quieres decirnos, Señor. Gracias, Padre amado, por escuchar nuestra oración. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Muy buenos días a todos ustedes. Que el Señor nos bendiga en esta hora y siempre, pero en esta hora específicamente, que Él nos va a hablar. La bendición es sumamente importante para nuestras vidas, porque especialmente nosotros vamos a hablar en esta mañana de la carta a Éfeso, pero vamos a dar un pequeño recorridito por otras cosas que se tratan del Apocalipsis, pero para que podamos entender bien esta carta a los Efesios, la carta de Éfeso. Y tenemos, mi hermano, que dice la palabra de Dios, que la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Eso es Apocalipsis 1:3. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mis hermanos, el tiempo de la venida del Señor está cerca. De ahí la importancia que tiene esto que vamos a hablar en esta mañana, porque es que el tiempo está cerca. Antes no era que podíamos andar como nos diera la gana, pero en estos momentos tenemos que ver que cuando el Señor dice, aunque esté escrito más adelante, pero que cuando el Señor dice, cuando yo vaya, iré y me recogeré a mí mismo. Mis hermanos, esto es bien delicado, porque ustedes saben que el Señor mandó su Santo Espíritu a la tierra, a un ministerio, para que todo aquel que le recibamos como nuestro Salvador, el Espíritu Santo entra a nosotros, ¿verdad? Y entonces Él es el que va a ayudarnos a vivir la vida cristiana con su poder. Ahora, cuando Él dice que iré y me tomaré a mí mismo, Él retira su Santo Espíritu de esta tierra. Y si usted lo ha tenido contristado, el Señor verdaderamente, mis hermanos, Él va a venir a recoger su Santo Espíritu, y si usted no se puede ir pegado con ese Santo Espíritu, entonces ahí donde dice la gente, no se vista que usted no va. Porque la vida que hayamos llevado en este andar con Él es la que le va a decir al Señor quiénes somos los que estamos preparados para que Él recoja su Santo Espíritu y nosotros nos podamos ir con Él. Yo espero que se haya entendido. Entonces, también, mis hermanos, hay gente que piensa, yo estoy convertido. Y resulta que no es así, porque su Santo Espíritu no está en él. Entonces él está viviendo, que él cree que está convertido, pero está viviendo una religión. Está viviendo de religión porque está creyendo que está salvo y verdaderamente no está salvo. Entonces cuando el Espíritu Santo venga, no se va a ir. ¿Por qué? Porque no se ha convertido. Porque la persona, mis hermanos, oigamos bien esto, la persona que se convierte y decide que va a llevar ese compromiso que hizo con el Señor de llevar una vida cristiana, necesita obligatoriamente tener un cambio en su vida.
necesita tener un cambio. Necesita, mis hermanos, como dice en Juan, el que recibe al Señor no vive en pecado. No vive en pecado, mi hermano. Porque puede ser que usted caiga en pecado. O sea, en alguna cosa. Te digo una mentirita, que te diga cualquier cosa de esa, pero no vive en pecado. Entonces, los ejemplos son muchos y tal vez, no espero que se cansen, pero es que para eso que están puestos ahí. Está como les decía en otra prédica, les hablaba de la higuera. Mis hermanos y personas que entran a la iglesia, que hacen muchas cosas, que cumplen con la iglesia a manera de la carne, a manera de la carne. No, porque no hay cosa que sea más religiosa que la carne. Usted puede hacer muchísimas cosas en la carne, pero no es en el espíritu. Y ahí la importancia de que nosotros entendamos estas cosas, mi hermano. Por eso que el ejemplo que yo dije que les iba a poner era otra vez el ejemplo de la higuera. El ejemplo de la higuera. Cuando vio al Señor esa higuera llena de hojas, no que él no sabía, él sabía, pero lo hizo para darnos a nosotros para entender. Él vio esa higuera así toda frondosa, toda llena de hojas. Y el Señor fue a buscar frutos. No era tiempo de frutos. O sea que cualquiera diría, pero sí, ¿para qué fue a buscar frutos? Si no era tiempo de frutos. Por eso que el Señor nos dice a nosotros, traducido espiritualmente, velad. Porque usted no sabe la hora en que el Señor va a ir. Y la vida cristiana no es una mata que tiene frutos en estaciones. No, porque esta es la época de los frutos, porque hasta esta época yo voy a orar, no, después yo voy a coger una vacación y me voy a salir. No, porque tú sabes, si mientras usted está en vacaciones espirituales, el Señor viene a buscar frutos. Y cuando no encuentra, entonces maldijo la higuera y se secó y se perdió. Entonces, esta es la importancia, mi hermano, de esto que nosotros vamos a aprender en esta mañana. Y yo digo aprender, a lo mejor usted ya lo sabe, pero entonces al que lo sabe, a recordar de que estamos, mis hermanos, estamos en peligro. Estamos en peligro porque el tiempo está cerca, dice la palabra de Dios. Y vemos, mis hermanos, que cuando el Señor llamó a Juan para mostrarle las cosas que lo llevó allá arriba, para mostrarle las cosas, ya eso era un adelanto, vamos a decirlo, a llamarlo de esa manera, de lo que es el rapto, Y entonces él le dijo, fue en 3 partes que lo podemos dividir. Cuando él le mostró, él dijo, le estaba mostrando tiempo presente, ¿verdad? Cuando dijo las cosas que son, él le estaba mostrando el tiempo presente. Después le dijo las cosas que han, las cosas que son, déjenme ver cómo es que es de 3 formas. El Señor le dijo a él, le dice, ay Dios mío, las cosas que son, porque le dice, ven a ver las cosas que has visto. Ahora me perdió aquí. Anda, lo que ves, las cosas que son y las cosas que han de venir después de estas. Ya ustedes saben, mis hermanos, ay Dios mío, ahora se me perdió la partecita esa, pero ustedes saben cuál es, las cosas que ves, las cosas que han de ser y las cosas que serán después de estas. Entonces, es decir, las cosas que son el presente,
lo que Juan, vamos a ver, había visto. Y las cosas que eran en este momento era la iglesia. Y lo que ha de venir después de esto es el futuro, que es lo que nosotros vamos a ver ya para ese tiempo, la iglesia, las cosas que han de ser después de esta, las cosas que son, ya la iglesia no estará aquí. Las cosas que son después de esto, ya la iglesia no estará aquí. De ahí la importancia de que nosotros ya no estemos aquí. Por eso que vamos a enfocarnos con las iglesias, ¿verdad? Hoy vamos a ver la iglesia de Éfeso. Porque en ese tiempo de la última cosa que dice el Señor y las cosas que son después de esto, ya del versículo 4 en adelante, del capítulo 4 de Apocalipsis en adelante, ya eso no es para nosotros, porque para la gloria de Dios nosotros no vamos a estar aquí. Entonces dice mi hermano, estamos viviendo actualmente, prácticamente estamos viviendo en la iglesia de la Odisea, que es la última. Pero entonces nosotros tenemos que examinar, mis hermanos, como yo siempre les hablo, tenemos que examinar nuestra vida, a ver si es verdad que nosotros estamos preparados para oír la trompeta. Porque si usted tiene el Espíritu Santo mal porque usted no ha cumplido el pacto que usted hizo, el compromiso, el Señor recoge su Santo Espíritu y se va, pero usted se queda. Usted se queda. Entonces vemos también, mis hermanos, aquí tenemos algo de los números, ¿verdad? Porque aquí el Apocalipsis se refiere a números, a numerología y a simbología. Entonces nosotros vemos aquí, donde el Señor le dice que se mueve entre 7 candeleros. Comenzando por el final, dice que el número 7 es el número perfecto. El número perfecto. Ese es el número de Dios, porque es el número perfecto. Entonces el número 1 representa la unidad. La unidad. Dice que, por ejemplo, vemos un matrimonio. Un matrimonio es un pacto. Y es el que siempre el Señor lo pone como analogía para la iglesia, un matrimonio, ¿verdad? Aparentemente, los esposos son dos personas, pero espiritualmente son uno, porque han hecho un pacto con Dios de permanecer juntos hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Entonces tenemos, mis hermanos, que la iglesia, siendo muchos, universalmente somos muchos, pero la iglesia es una. La iglesia es una. Por eso es, mis hermanos, que no podemos estar, cada quien tiene una forma de buscar al Señor. Ya eso lo hemos visto antes. Que hay personas que son calladitos, que la iglesia no se oye ni un gloria a Dios ni un aleluya. Bueno, pero si creen que Jesús es Dios y que vino a este mundo y se ha hecho carne y tiene una buena doctrina, no es una secta que ya está predicando otro evangelio, eso es un hermano. Y nosotros tenemos que estar con eso porque la forma de buscar al Señor y de alabar al Señor no tiene que ver. Hay otros que, como ustedes saben, son muy emocionales, que tiemblan, que se revuelcan, que se tiran en el piso, que hacen de todo. Bueno, esa es su forma, pero si están buscando a Dios en espíritu y en verdad, pues el Señor es el único que sabe el que está bien y el que no está bien.
O sea que no es la forma como busquemos a Dios en la carne, externamente. Es la forma como busquemos a Dios internamente. Porque recuerde cuando el Señor se encontró con aquella mujer que le dijo, pero nuestros padres decían que era allá que se adoraba. Y ahora tú dices que es acá en el templo. Y el Señor le dijo, pero va a llegar el tiempo en que ni es aquí ni es allá, sino es en el espíritu. Es en el espíritu. Aquellos que me busquen en espíritu y en verdad, esos son los que se van. No es porque el uno diga que es así, el otro diga que no es así, ni que el otro no, porque este no se pone tal cosa, porque no, Señor, es en espíritu y es en verdad. Entonces, el número 2 representa el testimonio. Por eso es que el Señor siempre mandaba a las personas de 2 en 2. Ahí podría poner otra vez usted el testimonio del matrimonio, porque es que 2 personas, si están unidas el uno, se da fuerza al otro. Y así en la iglesia, porque la iglesia es un matrimonio, vamos a decir, un compromiso que hemos hecho con el Señor. Y una persona no puede hacer un ministerio solo. Y Él va siempre, y cuando manda a las personas, las manda de 2 en 2. Por eso es que es muy peligroso. Por ejemplo, pastores o personas que salgan a predicar y que vaya uno solo. Había un doctor, que ahora me olvidó el nombre, que bueno, que él hizo un ministerio de conquistar jóvenes drogadictos y prostitutas y ese tipo de gente. Y él hizo una revolución de ese ministerio y todo, pero a todos les prohibió. Si es un pastor, porque ellos no se metían allá adentro, pero los rescataban, los montaban en el carro y allí los iban, le iban predicando, le iban hablando y todas esas cosas. Pero, entonces, él decía, nunca vaya uno solo no vaya nunca. Siempre tienen que ir 2 o grupitos, porque es muy peligroso tratar con ese tipo de personas yendo solo. Primero, porque una mujer que no tenga principio y que esté metida en esa vida puede tratar de conquistar al siervo de Dios que vaya. Y si es un drogadicto, a lo mejor le va a ofrecer cosas, a lo mejor y va a caer. No, cuando son, por eso que dice que no deben ir, no debe ir una sola persona, sino que el Señor siempre ayuda a 2. Porque con 2 es más difícil que usted caiga. Por eso usted también le dice a los pastores, nunca visite, si usted es hombre, nunca visite a una mujer que esté sola. No, si usted va a ir a visitar, se lleva a una hermana o se lleva a su esposa. Porque entonces ahí el diablo puede también meter tentación, como ya hemos visto y ya sabemos que ha sucedido por esas mismas cosas. Entonces el número 3 es la Trinidad. Y nosotros sabemos que cómo es que la Trinidad, el diablo siempre la quiere imitar. Por eso es que es el 666. 3 veces. ¿Por qué? Porque el diablo, el 6 es el número del hombre. El 6 es el número del hombre. El día en que Dios creó al hombre. Y entonces el diablo, para imitarlo, entonces Dios imitando, el diablo imitando a Dios. Entonces, ahora lo vamos a entender mejor cuando vayamos a la iglesia de Éfeso y veamos el candelero. Entonces, bueno, el 4 dicen que es la universidad, los 4 puntos cardinales, es la tierra completa. El 5 es el número de gracia.
el 5, el número de gracia. Entonces, como vivimos ya, el 6 era la Trinidad, y el 7 es el de la perfección, es el número de Dios. Entonces vemos que tiene déjenme buscar aquí Apocalipsis 1:13, que es lo que dice. Dice, cuando él llamó a Pablo para que subiera, dice, vamos a leer desde el 12. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, bueno, entonces ya sabemos, esa es la iglesia. 7 candeleros. No importa la iglesia universal de Jesucristo, no importa dónde se encuentre, es la iglesia. Entonces, en el 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas, porque ahora la vamos a leer, que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los pastores que están a cargo de cada iglesia del mundo universal. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, mi hermano, aquí vemos que ahora podemos entrar a lo que Pablo le dijo. Pablo, estamos hablando de Juan, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que Pablo le dijo cuando él estuvo en Éfeso, en Hechos 20. Vamos a ver. Hechos 20, 26. Hechos 20, 26. Cuando Pablo, que había estado en Éfeso, ¿verdad? Se va, él estuvo 3 años en la iglesia de Éfeso. Estuvo Pablo 3 años. Esa iglesia tuvo buenos pastores. No fue que decir, no, que era una iglesia que la dejaron por ahí abandonada. No. Esa iglesia tuvo buenos pastores. Tuvo a Pablo. Pablo dejó a Timoteo, que ustedes saben ya quién fue Timoteo. Y tuvo a Aquila y a Priscila también. Y el mismo Juan llegó a ser el que cuidaba, porque de esas 7 iglesias que hay en Asia Menor, todas salieron de ahí, de la iglesia de Éfeso. Eso fue como que ahí fue que comenzó la iglesia. Y entonces se extendió a las otras 7 y a lo mejor, quién sabe que habría más, pero el 7 es el número perfecto, que son las iglesias de Dios en ese tiempo. O sea, tuvieron buenos pastores. Pero nada más tenemos el ejemplo de que Jesucristo anduvo con 12 y uno de esos era diablo. Uno de esos era diablo, y ustedes lo saben, que era Judas. O sea que el que es malo, aunque se meta en una iglesia, es malo. Y ustedes saben que nosotros también tenemos el ejemplo de la cizaña y del trigo. Sí, así mismo es. Pero el Señor dice, no cortes la cizaña, déjala ahí. Esa tú me la dejas a mí, que es lo que estamos hablando desde el principio. Cuando el Señor venga por su Santo Espíritu, ¿usted cree que una cizaña va a tener Espíritu Santo? No. Va a estar ahí para estar buscando problemas en la iglesia y entonces lamentablemente se va a quedar. Después, pero aún así la salvación uno no la juzga, porque uno no sabe si cuando se queda en la gran tribulación y haber estado allí, haber oído tanto, puede hacer esto. Por eso que el Señor dice que la salvación no se juzga. Bueno, y además el Señor dice, déjamela ahí.
Algún propósito tendrá el Señor con eso. Entonces dice así, el 26 dice, el 25, vamos a leer desde el 25. Y dice, y ahora, esto cuando Pablo dejaba Éfeso después de 3 años, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, le dice Pablo a ellos. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Se da cuenta, mi hermano? Lo que el pastor tiene es que predicar la palabra. Si la cayó en buena tierra, va a haber buen producto. Ahora, si no, no hay ser humano que pueda hacer cambiar a otro. No. Nosotros tenemos la obligación de predicar la palabra. Si usted cambia, si usted quiere, porque usted tiene libre albedrío. Entonces dice Pablo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Uno tiene, esto es para esto, es que los pastores hemos sido llamados para decirle a la iglesia todo el consejo de Dios. Ahora, la transformación, el querer usted salvarse, eso le pertenece a usted, a cada uno de nosotros. Entonces dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, es el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, o sea, o pastores, para apacentar la iglesia del Señor, como le dijo a Pedro, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, la iglesia es del Señor. Usted, el Señor lo puso ahí para que diga y enseñe lo que tiene que hacer. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, por eso es que usted tiene que estudiar para no dejarse engañar, porque el diablo es terrible y va a venir con muchas mañas. Por eso que en el Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y oye. Y de vosotros mismos, oiga, de vosotros mismos, de gente que estaba dentro de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, la palabra que les di, velad, acordándoos que por 3 años, dice Pablo, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios, oiga bien, y a la palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra de su gracia? Mi hermano, la Biblia. La Biblia es la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es la única que nos va a llevar al cielo, mi hermano. La única que nos va a llevar al cielo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Porque les voy a decir otra cosa. Hay iglesias, y el Señor lo sabe, hay iglesias que las forman familias. Hay iglesias que las forman familias. Por ejemplo, se reúnen 3 familias. Bueno, yo pongo la casa, tú pones todo lo eléctrico, y tú pones los bancos, y pones... Entonces, ¿qué pasa? Ya el dueño de la iglesia no es el Señor. Ya el Señor no le va a buscar un pastor a esa iglesia. No. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces las personas que son las dueñas de la iglesia que montaron van a contratar a un pastor, le van a poner un sueldo y le van a decir, bueno, usted tiene que hacer esto y esto. Y si un día el pastor predicó algo fuerte, que se le puede ir un miembro de los que están ahí, de los que dan mucho dinero, ¿qué dicen?
No, usted no nos agrada, usted lo vamos a quitar de aquí porque usted está predicando cosas que a la gente le está molestando y la gente se va, ajá, dejan de dar diezmo, dejan de ayudar, dejan de esto, y esa no es la iglesia que el Señor quiere, mi hermano. Esa no es la iglesia. Porque el que tiene un llamado como pastor de parte de Dios, aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque venga todo, ahí se busca usted 1 Corintios 13, y ahí todo lo aguanta. Pero el pastor que es asalariado, el que vive por un sueldo, ese tiene que hacer lo que le digan los dueños de la iglesia, no el Señor. No, porque no puedo decir esto, pues no puedo decir lo otro, no. Y entonces ese pastor también tiene miedo, no tiene libertad, mis hermanos. A libertad hemos sido llamados. Entonces ese pastor no tiene libertad para predicar lo que el Señor le dice, predica esto. No puedo porque no me votan y entonces después con qué vivo. Yo tengo compromisos en el mundo, tengo casa que pagar, tengo familia que mantener, tengo todas estas cosas y no, yo no puedo perder mi trabajo, yo tengo que someterme a este. ¿Este cree que sea la iglesia de Dios? Esa no es la iglesia de Dios. Y como decía un pastor, yo tengo 15 años conociendo a un pastor que no le suelte ese púlpito a nadie. A nadie le suelta el púlpito. ¿Pero por qué? Porque es celoso de la palabra de Dios. No, porque es celoso de lo que se echa en el bolsillo. Porque tiene miedo que venga una persona y predique mejor que él. Y entonces le quitan el puesto. Tienen miedo de perder el puesto. ¿Por qué? Porque no están ahí verdaderamente puestos por Dios. En cambio que uno tiene que estar estudiando y preparando a la gente. Por eso es que a veces critican de que no se puede poner a todas las personas a predicar. Señores, hay que poner a las personas a predicar. Y si predican mejor que usted, mejor todavía. Porque usted ni es eterno, ni sabe si el Señor lo puede mandar por otro lado. Pero ese es el pastor que es puesto por Dios, el que tiene el llamado, el que no le importa darle todo lo que usted sabe, traspasárselo a la juventud sobre todo, para que la juventud vaya quedando para el futuro, para esa iglesia, porque esa iglesia no se acabe. Ajá, entonces murió el pastor y se acabó la iglesia, ¿no? Cada uno se fue por una iglesia, el otro por otra iglesia, el otro. No, ¿por qué? Porque el pastor se fue o se murió o se mudó o en fin. El pastor no es Dios, que es eterno, ahí en esa iglesia. Entonces, mis hermanos, de esas cosas hay que cuidarnos. No tiene uno que estar uniéndose a nadie. Porque, como dice, ahí les dejo la palabra. Usted no tiene que estar perteneciendo a ciertos grupos que pasan. No, este domingo se va a predicar de esto y le dan ahí el folleto de lo que usted tiene que predicar. Entonces usted no tiene libertad en el espíritu de predicar lo que el espíritu le dé, sino que tiene que estar sometido a que tiene que predicar lo que el otro. Ahora usted tiene que tener prudencia, porque si usted, por ejemplo, es un predicador que tiene cierta doctrina de las que les explicaba ahorita, que unos son calladitos, otros son así, otros son de este modo. Ok, usted para eso tiene el Espíritu Santo, porque la Biblia está llena de pasajes que usted no tiene que chocar con la iglesia que lo invite. Usted no tiene que chocar con eso. Usted lleva la palabra de Dios con lo que el Señor le dio y eso es lo que usted va a predicar. No tiene que estar predicando doctrina.
Usted tiene que predicar la palabra de Dios como es, sin ofender. Porque yo no voy a ir a una iglesia donde esa que la gente se tira a decir que eso no se hace. Yo le dije que esas son las formas. Si esa gente está corriendo por todos los lados y haciendo eso, Dios no va a juzgar eso. Si quiere correr, corra. Dios no va a juzgar eso. Dios lo que va a juzgar es qué ha hecho usted con ese Espíritu Santo, con la sangre de ese Hijo de Dios que está dentro de usted. Usted cambió. Ah, porque yo era ladrón, no, ya no robo. Ah, porque yo era fumador, no, ya yo no fumo. No, porque yo no. Esas son las cosas que el Señor ve. Los frutos, los cambios que hay en su vida. Esto es lo que el Señor busca. Eso es lo que el Señor busca. No que si usted corrió y se quedó calladito. Que si... No. Eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. Entonces dice, y que y también la gente que lo coge por negocio, por ejemplo, voy a montar una iglesia. Bueno, cuando monta la iglesia, al primer problema que tiene, sale huyendo. Hay unos que aguantan más que otros, pero el que no tiene un llamado, les digo, el que no tiene un llamado, tarde o temprano lo deja. Pero el que tiene llamado, no hay poder humano que lo pueda quitar de él. El que tiene un llamado por el dueño de la iglesia, y ahí se quedará. Entonces, mis hermanos, dice la palabra de Dios. Nosotros estamos verdaderamente para empujar a los jóvenes y cuando llegue el momento de ponerlos a que se vayan haciendo, o sea, como que la iglesia es como una escuela, que hay que irle dando seguimiento a los hermanos. Usted puede predicar, usted lo ponemos a predicar. Pero usted no tiene miedo de que no me van a pagar, de que no me van a dar un sueldo, de que me van a votar, de que se va a ir fulano. No. A libertad hemos sido llamados. Dice el Señor, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. No dependemos de seres humanos, dependemos de allá arriba, mi hermano. Entonces dice, vamos a entrar ahora ya, ¿sí? Vamos a leer la palabra, vamos a Éfeso, Apocalipsis. Dese cuenta que la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Yo creo que actualmente, en la actualidad, estamos viviendo la Odisea. Estamos viviendo en la Odisea. Esa es lo que dice, ya el tiempo está cerca. Puede ser que después estudiamos la del principio. Puede ser que para llevar un orden, y si estudiamos la Odisea, porque ya las del medio son los tiempos que ha vivido la iglesia todo este tiempo. ¿Ven? Pero entonces vamos a leer la iglesia de Éfeso. Todos hemos estudiado que Éfeso era una ciudad muy, muy importante, que quedaba a la orilla del mar Egeo, sí, quedaba a la orilla del mar Egeo, y que cuando Pablo llegó, él se bajaba del puerto, encontraba unas escaleras de mármol y llegaba de una vez ahí a Éfeso. Pero hoy por hoy, el mar está a kilómetros de lo que era Éfeso. A kilómetros está el mar. Entonces dice la palabra de Dios así. Bueno, ahora se los digo, se los explico. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos a ver si con lo que yo les dije anteriormente podemos entender esta parte.
El que tiene las 7 estrellas es el que tiene el control de la iglesia aquí. El que tiene las 7 estrellas en su diestra es el que tiene el control de los pastores de la iglesia de Jesucristo. No la familia que montaron una iglesia, el otro que la puso por un negocio, el otro que tiene miedo de que esto, de que lo otro, de que se van a ir. No, Señor. Le dije que el Señor es el dueño y Él dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Usted tiene que aprender estas cosas. Que la iglesia no es de nadie, sino es del Señor. Y que el que tiene un llamado es porque tiene el control de Dios y el control de Dios lo tiene en su diestra. Lo tiene en su diestra. Es en las manos del Señor que está, no es en las manos de la gente aquí terrenal. Las iglesias son de Dios. Las iglesias son de Dios. Entonces dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra es el que está controlando a los pastores. El que anda en medio de los 7 candeleros dice esto. ¿Usted sabe qué significan esos 7 candeleros? ¿Verdad? Tiene 6 ramitos, o 6 cositos de eso, yo no sé cómo que se llaman. Tiene 3 de un lado y tiene 3 de otro. Y hay uno en el medio. Eso significa la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. 6 es el número de hombres. El pastor que está ahí está puesto por Dios y Cristo se mueve en medio de los 7 candeleros. Y Él está en la mitad. 3 y 3 y Cristo en la mitad. Entonces ya sabe cuál es el misterio de los 7 candeleros. Que el único que se mueve en medio de la verdadera iglesia es Jesucristo, compuesta por hombres. 6 el número de hombres, 7 el número perfecto. Entonces dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Oiga bien, cualquiera diría la iglesia perfecta. Todas estas cosas son perfectas. Ay, mis hermanos. Pero ahora viene la segunda parte, pero déjenme explicarle esa primera. Aquí el Señor nos está diciendo la importancia de la oración, la importancia de la comunicación. Hay gente que trabaja en las iglesias, pero nada más aquí, en la tierra. Ay, que esto, que lo otro, que si es mentiroso, que... Pero el Señor sabe de que usted se levanta y se cepilla los dientes hasta cuando usted vuelve a acostar a dormir. El Señor sabe qué usted está haciendo. Y el Señor sabe si usted no se comunica con Él. El Señor sabe si usted se ha creído que la iglesia es lo que está aquí abajo y usted no ora. Mi hermano, la comunicación con el Señor. Si usted tiene un dueño, usted tiene que estarle dando cuentas a ese dueño todos los días. Usted tiene que estar conectado con ese dueño de ese negocio. Porque usted le pone un negocio en sus manos, así como hacen los que están aquí abajo. No puedes fabricar esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. El dueño suyo está allá arriba. Y si usted no se comunica con Él, si usted no le ora al Señor, si usted no le pregunta, por eso que yo siempre digo, se oye a todo el mundo. Porque si una congregación tiene 100 miembros,
100 iglesias diferentes hay, porque cada persona dice, yo lo haría así, y yo lo haría de este modo, y yo lo haría de este otro, pero eso no es lo que Dios quiere. Por estar oyendo Moisés al pueblo, pues tuvo que quedar 40 años en el desierto. Entonces, mis hermanos, esta gente cumplían con todo lo de aquí abajo, con todo lo de aquí abajo. Pero habían perdido la comunicación con el dueño de la iglesia. Y al Señor no le importa lo que tú haces. Al Señor no le importa lo que tú haces. Al Señor le importa lo que tú eres en Él. Porque hay gente que quieren gobernar, pastor, pero mire, esto se hace así, pero ¿y qué tú sabes que ha dicho el Señor? Tú no eres el dueño de esa iglesia. Tú lo que tienes es que arrodillarte y orarle al Señor. Y decirle al Señor, si eso que está haciendo el pastor está bien, porque eso está permitido, te está hablando con el dueño de la iglesia, que ya el dueño de la iglesia se encargará. Si usted vive comunicando con el Señor, ya el Señor no va a permitir que su iglesia se maneje mal si el pastor lo está manejando mal. Porque yo no digo que los pastores sean los perfectos, los que hacen todo bien, no. Pastores humanos también se puede equivocar y usted no sabe si el pastor no tiene mucha comunicación con el Señor. Eso nomás lo sabrá el pastor y lo sabrá usted, porque usted no duerme con el pastor. Hasta si de madrugada ahora o si en el día está orando en lo que cocina o en lo que, si es hombre, en lo que está en su otro trabajo o en lo que sea. Usted no sabe qué piensa el pastor, pero el Señor que conoce nuestros corazones sí lo sabe. Entonces, mis hermanos, esta iglesia de Éfeso había perdido el primer amor en la comunicación. Aquí abajo estaba perfecto, pero como el Señor no mira lo que tú estás haciendo, claro que también no mira, pero quiere decir lo primero no es lo que tú estás haciendo, lo primero es quién tú eres en el Señor. Eso es lo que en este día yo quisiera que aprendieran. ¿Qué tú eres en el Señor? Ahora, si tú eres un malcriado, un desobediente, un esto, y tú le vas a decir al Señor que eso, ¿qué tú crees? ¿Que el Señor te va a estar contestando, corriendo? No. Así no. Entonces vamos a ver. Entonces dice, el punto 3 dice, y ya ha sufrido. Sí, ha sufrido. Y ya ha tenido paciencia. Y ya eso lo leí. Y ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahora dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, lo que les acabo de explicar. Si usted pierde la comunicación con el Señor y es una iglesia que está trabaja aquí en la tierra, pero usted no ora, usted pone un culto de oración y no ve a nadie, y por eso que se dice que la oración es el termómetro de la condición de la iglesia. Y si a un culto de oración no va nadie, ¿qué espera usted, Dios mío? ¿Qué puede esperar? Si usted no quiere hablar con el dueño de esa iglesia, entonces, ¿qué usted cree? Y el Señor dice, pues no quieren hablar conmigo, pues bueno, déjame dejarlos que hagan lo que quieran entonces, porque para eso Él nos puso un libre albedrío, para que usted coja lo que usted quiere hacer. Y si usted no quiere hablar con el Señor, pues dice, si tú no quieres hablar conmigo, pues entonces yo tampoco voy a querer hablar contigo. Y Él va a estar detrás de uno hasta el final, buscándolo, porque hasta que llegue a la condición que llegó esta iglesia.
Entonces dice que recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. No oran, no vienen a mis cultos de oración. Cuando me llaman para preguntarme cosas, para decirme cosas, para traerme sus problemas, para esto, lo otro, y a lo mejor es que no le importa ir a la iglesia tampoco, ahora en su casa, olvídese, apenas llegue a su casa, que si el marido, que si los muchachos, que si el perro, que si el gato, que si el otro, que si que olvídese, el que no va a la iglesia tampoco ahora en su casa. Como se debe, porque te puede coger 5 minutos, y cómo es, y decirle al Señor, ay, mira, gracias por este día y ya. Pero hermano, dice que el que no se levanta en la mañana y pone ese día en las manos del Señor, el Señor va a tomar control de ese día. Así como usted no lo tiene en cuenta él para ponerle este día, pues el Señor tampoco. O sea, porque quiere enseñarnos a que dependamos de Él. ¿Y usted sabe dónde es que nos los enseña? Mira, yo porque no hay mucho tiempo para estar buscando, pero ustedes conocen la historia del maná. ¿Por qué cree que el Señor les mandó ese maná de allá arriba? ¿Por qué cree que el Señor le dijo, tengan cojan el maná necesario de ese día? Porque Él quería que el pueblo dependiera de Él. Si cogen de más, no, porque yo voy ahora hoy 20 minutos, porque 10 para hoy y 10 para mañana. Señor, mira, acuérdate del día de mañana, ya te lo estoy poniendo desde aquí. No es así. Es todos los días que usted tiene que poner esa vida suya y de su familia en las manos del Señor. La palabra de Dios nos enseña que cada día tiene su propio afán y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana, mis hermanos. Y entonces, si nosotros queremos vivir nuestra vida y después coger 5 minutos para la iglesia, y no voy para la iglesia, allá, bueno, estoy ahí, veo a los hermanos y qué sé yo cuánto. No son mis hermanos, no es así. El Señor quiere, y eso, de que usted quiere un trabajo, de que usted quiere un esto, desde que usted amanece, usted le pone al Señor todos sus problemas. Señor, mira, tú conoces mi vida, tú sabes, porque el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Tú sabes si yo necesito salud, tú sabes si yo necesito trabajo, tú sabes si yo necesito esto, tú sabes. El Señor conoce todo, pero Él no quiere. No, yo mañana me tengo que levantar tempranito porque tengo que ir a hablar con fulano, a ver si me consigo un trabajo no sé dónde. Eso usted lo puede hacer, pero no sin antes decirle al Señor, antes de moverse de su casa, Señor, mira si eso me conviene, toma control. La dependencia, mis hermanos, que debemos depender del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Porque si no, te está cogiendo de más. ¿Qué pasó con el maná que cogieron? Se volvió gusano. ¿Y qué pasó con el maná que está guardado en la caja en el arca del testimonio? Hasta el día de hoy está conservado. Y lo dice la palabra. Allá, Apocalipsis 11, donde está, allá está conservado lo que usted pidió. La dependencia de usted está ya guardada. Y la dependencia que cogimos aquí en la carne, gusano. Mi hermano, no sé si me he dado a entender. Pero lo importante dice que sin
sin oración no hay salvación. Si usted no depende del Señor, el compromiso que usted hizo fue, voy a depender de ti. Por él dice, no te preocupes que de vestir, no te preocupes que de comer, no te preocupes de esto, no quiero que estés afanoso, tú te enfermas porque estás pendiente de la tierra, andas como la gallina, mirando para el piso, no levantas tus ojos al cielo como el águila. Estás dependiendo de la tierra, de aquel que te va a dar esto, de aquel que te va a dar lo otro. No, Señor, si nosotros no tenemos necesidad que nadie nos dé nada. Porque el Señor es el que nos da todas las cosas que nosotros necesitamos. Y tenemos los 20,000 ejemplos que ya todos conocemos. El cuervo que le llevó pan, carne a Elías. Y así, millones de ejemplos que tiene la Biblia, de que Él tiene cuidado de nosotros. No podemos perder la comunicación, no podemos dejar de orar, no podemos desde que abrimos los ojos en la mañana poner este día en las manos del Señor, poner nuestra familia en las manos del Señor. Porque está bien, uno tiene que predicar, porque bueno, todo tenemos que predicar a la familia, tenemos que decirle, si tú no tienes el Espíritu Santo, cuando el Señor venga por tu iglesia, que ese Espíritu Santo que hay en ti, el Señor lo pueda coger junto contigo, junto con el Espíritu Santo que va a pegar tu carne. ¿Por qué? Porque tu carne, tú hiciste aquí lo que el Señor te mandó. Gloria a Dios. Entonces, dice así, entonces que has dejado tu primer amor, has dejado de hablar conmigo. Y esto está claro. Cuando usted tiene un novio, usted quiere todo el tiempo, usted con ese novio, habla con ese novio, se queda horas enteras muerta hablando por un teléfono con un novio. Que para ese sí hay tiempo, ese es el primer amor. Bueno, usted se casó, ya se acabó. No. En el Señor es como la higuera, fruto 365 días del año. Que cuando Él venga a buscar fruto, aunque no sea tiempo, hay el fruto. Y la comunicación, 365 días al año. Todos los días que usted abra los ojos, dale gracias a Dios por ese día, usted tiene que decirle, ponerle ese día en sus manos, traer sus cargas sobre el Señor. Él sabrá tener cuidado de nosotros. Ahora, ¿usted cree que el Señor no tiene cuidado de nosotros? No le ponga nada. Si usted cree que es por su fuerza, que usted va a conseguir las cosas, pues consiga. El Señor le dice eso también. ¿Usted quiere? Okay. Entonces dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete de ya las primeras obras, pues que si no, vendré pronto, que ese es el miedo que tenemos hoy, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. O sea, tú eres iglesia. Quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieses arrepentido. Hermano, estamos a tiempo. Pero tienes esto. Es que era una iglesia bien, pero fíjese la importancia de la oración. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En ese tiempo había un tal Nicolás que le servía a la Diana de los Efesios y entonces se metía en las iglesias para querer conquistar a los siervos de ahí para llevarse lo que es, que Dios no era de verdad, que la verdadera era Diana. Ok, ese era uno. Los exégetas, los que estudian, dicen eso. Pero hay otra versión donde dice que Nico es gobierno y como que la otra, bueno, está dividida en dos, Nico y gobierno, y la otra es gobernar. Entonces, en esa cabía las iglesias que montaban en ese tiempo, como les dije, que eran dueños de gente que montaba una iglesia. Ay, me fue mal en el trabajo, déjame montar una iglesia a vivir el evangelio. Y como les decía, no predique esto, porque se me va la gente. Ay, ese hombre da mucha ofrenda.
Con ese no te metas, no, hay que pasarle un pañito tibio para que se quede ahí dando lo que da. No, no es así. Y entonces hay esas dos versiones, que era el hombre que se le servía a Diana y el otro que era las iglesias que eran gobernadas por la tierra, por la gente de aquí. Entonces, bueno, cualquiera que sea, las dos son malas, porque el único dueño de la iglesia, el que murió por usted, el que nos va a dar salvación, el que va a venirse a buscar a él mismo, a buscar a su Espíritu Santo, a ver si usted se va a pegar con él, que si está en la iglesia, cuando él levanta el Espíritu Santo que hay en mí, me levanta a mí. Pero si yo estoy aquí como la gallina mirando para abajo, aquí me voy a quedar. Aquí me voy a quedar. Y lo de que decía de las cizañas, ok, a lo mejor no me pude ir con el Señor porque no le hice caso, pero entonces como cizaña estaba ahí queriendo hacer mal, pero entonces ahí puedo decir, ay, pero era verdad lo que decían los evangélicos, ay, pero era verdad, ahí puede que el Señor trabaje conmigo en ese tiempo de gran tribulación y nos lleve. O se lleva que, ay, Dios mío, no meten eso. No. Entonces dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, de Dios, el cual está en medio del paraíso. Usted sabe, mi hermano, que el paraíso tenía el árbol del bien y del mal. Y por eso nosotros conocemos el bien, la gente que está metida en las iglesias, que no son de Dios, ¿verdad? Pero que en el paraíso, cuando Adán y Eva pecaron, Dios los echó del paraíso. En el paraíso no puede haber cosa mala. Pero usted conoció el mal. El diablo de Dios conocerá, será como Dios, conociendo el mal y conociendo el bien. Pero conocemos el mal también que hay aquí. Y por eso es que Pablo le dice, llévate nada más por la palabra de gracia, por la palabra de Dios. Esta es la única, mis hermanos. Este es el manual de instrucciones para el hombre. Aquí no dice en ninguna parte que el Señor mandó a los hombres a que monten iglesias para negocios. Aquí si usted se lleva de eso, usted se lleva de la palabra de Dios y sobre todas las cosas, abran mis oídos, que tienen oídos para oír, que oigan. Oremos y oremos todos los días, pongamos nuestra familia, nuestros problemas y nuestras cosas en las manos del Señor y estar contentos con lo que tenemos. Porque el Señor sabe que tener dinero no es malo. Lo malo es lo que usted haga con el dinero. Porque dice la palabra de Dios que el amor del dinero es el amor al dinero. Es el causante de todos los males. Así, mis hermanos, que yo espero en el Señor, que el Señor nos haya hablado en esta mañana, que haya podido yo explicar lo que el Señor nos ha querido decir y que la bendición del Señor sea con todo el que oye y hace las palabras de este libro. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Amén y amén.